Chicos, ahora sí, buenos días. A ver, vamos a continuar la clase. Recuerdan que nos quedamos acá, ¿verdad? Nos quedamos en probabilidades. Dijimos que íbamos a explicarlo otra vez, porque probabilidades era el concepto esencial para entender muestreo e inferencia. ¿Ya? De las 3, máximo 4 preguntas que puedan venir de estadística, nunca se olviden, siempre 2 vienen de acá, de la anterior clase, que son estadística de resumen, descriptiva, y 2 vienen de acá de lo que es estadística inferencial, que incluye probabilidades. ¿Ya? Entonces, bueno, ayer la otra vez vimos los pasos del método estadístico, estudiamos las variables, sus escalas, estudiamos las descriptivas, tabular, gráfica y numérica. Ahí está la gráfica, y las numéricas se dividían en intervalo, frecuencia, tendencia, dispersión, posición y forma. Ahí quedó todo. Y luego hablamos de probabilidades. Entonces vamos a volver a repasar probabilidades, pero lento, o mejor dicho superficial, de tal forma que nos da pie para hacer la clase de hoy, que es inferencia. Entonces, vuelvan nuevamente a probabilidades. Recuerden esto: la población N mayúscula, donde calculamos los parámetros P. Como no es fácil de estudiarla por completo, porque es cara o porque no hay recursos, se tiene que muestrear una muestra N. Y de esta muestra N minúscula, calculamos los estadísticos E. Entonces aquí aplicamos la estadística descriptiva. De tal forma que todos los estadísticos E calculados en la muestra, debido a que han sido muestreados probabilísticamente, podríamos inferir el resultado de la población también. ¿De qué forma? Probabilística, ¿verdad? Esa es la lógica. Entonces, un muestreo probabilístico genera la posibilidad de una inferencia probabilística. Y si este estadístico es una variable, la inferencia se llama intervalo de confianza. Y si este estadístico, lo que se busca es estudiar de dos grupos, o sea, dos variables o dos estadísticos asociados, ¿cuál es la prueba que se usa? De hipótesis. Las dos formas de inferir son intervalo de confianza para un valor y prueba de hipótesis cuando hay dos valores que estudiar. Entonces, si yo le calculé, por ejemplo, la media a la muestra y quiero inferir la media poblacional, ¿qué utilizaré? Un intervalo de confianza. Pero si yo he calculado dos medias, la media del grupo A y la media del grupo B, y quiero ver cuál es mayor, menor o igual que otra, ¿qué utilizaré? Prueba de hipótesis. Estas son las dos formas de inferir. Entonces, la única forma de inferir, matemáticamente hablando, es usando la teoría de probabilidades. Por lo tanto, en la bioestadística hemos dado por sentado que los eventos biológicos, que son aleatorios. Les dije, ¿verdad? Porque si todo fuera determinístico, si cada uno tuviera su hora de nacimiento y hora de muerte determinada, no tendría sentido estudiar la bioestadística. Entonces, el principio básico de toda la teoría de probabilidades, ¿cuál era? El experimento aleatorio. Que cualquier experimento o ensayo real o hipotético cuyo resultado no se puede predecir con certeza, pero del cual es posible describir todos sus resultados. Eso es un experimento aleatorio. Tiro una moneda, no sé si saldrá cara o sello. Es un experimento aleatorio. Doy un tratamiento, no sé si va a curar o no va a curar. Es un experimento aleatorio. Pero puedo conocer todas las opciones. De tal forma que así puedo calcular ¿qué? La probabilidad de ocurrencia. Como yo sé que en la moneda solo puede salir cara o sello, ¿la chance cuál es? 50-50. Cuando yo tiro se me ocurre un tratamiento, las posibilidades son infinitas. Pero no importa, hay curvas para calcular probabilidades infinitas. ¿Se acuerdan? La curva normal de Gauss. Si yo tiro un evento, por ejemplo, enfermar o no enfermar, cáncer sí, cáncer no, es un evento finito. Acuérdense la pregunta del examen del sábado, finito. Enfermo, sano. Reacción adversa, Steven Johnson, reacción no adversa. Sí, no, es finito, es como cara de sello. Lo único que tengo que saber es la probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad de ser Steven Johnson? Ponte 10%. Y de no hacer Steven Johnson, 90%. Entonces puedo calcular la probabilidad de ocurrencia de ese evento en n ejercicios. ¿Ya? Entonces, este es el principio básico de la teoría de probabilidades. Por eso lo usamos como sustrato de la... ¿Se acuerdan, chicos? A ver, recuerden, epidemia. ¿Cuál es el primero de Bradford Hill? Primer criterio, fuerza de asociación estadística. Entonces, el primer criterio de causalidad recae sobre la matemática. No quiero decir que todo en la vida es matemática, pero el primer criterio de Bradford es la matemática. De ahí viene el resto.
Entonces nuestra ciencia se basa en la probabilidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso bien claro, ¿qué es el espacio muestral? Todos los posibles resultados. En un lanzamiento de moneda, ¿cuánto es el espacio muestral? 2 posibles resultados. En un lanzamiento de dados, 6. En Steven Johnson sí, Steven Johnson no, 2 posibles resultados. En la presión arterial, en una variable continua numérica, infinitos resultados. Exacto. Muy bien. Ahora seguimos. El evento, ¿qué es? El hecho que ocurra. El que salga cara, el que salga sello. El hecho. Entonces el evento lo pones tú viendo cuántas veces quieres que salga ponte cara, cuántas veces sello. Entonces, ese es el evento. Es el subconjunto del espacio muestral que debe ocurrir. Y finalmente, ¿cuándo son eventos mutuamente excluyentes como concepto? Cuando la ocurrencia de uno no interfiere con el otro. El ejemplo típico. La probabilidad de contagiarse tuberculosis sin mascarilla, ponte, es 10%. ¿No? Imagínate, en una exposición. Un ejemplo. Y cuando uso mascarilla no te contagias. Muy bien. Pero la probabilidad de que la mascarilla falle por fábrica, lo que fuera, es de 0.01%. Entonces, esos dos eventos son mutuamente excluyentes. Por un lado puede fallar la mascarilla, 0.01 de chance, y por otro lado te puedes contagiar o no, porque esa probabilidad era sin mascarilla de tuberculosis. Entonces, si yo digo, usando una mascarilla, ¿cuál es la chance de que me contagie de tuberculosis? Tendré que multiplicar la probabilidad de que falle la mascarilla, ¿no es cierto? Y como el otro es un evento excluyente, lo multiplico por el hecho de que me contagie. Entonces 0.01 que falle por 0.1, o sea 10% que me contagie, esa es la probabilidad de que usando mascarilla me dé tuberculosis. ¿Entiendes? Entonces, ¿cómo se llama ese operador en la probabilidad? Se llama probabilidad conjunta. ¿Ya? Eso que les dije se llama probabilidad conjunta. Cuando multiplicas el evento A por el evento B. El ejemplo más fácil es, ¿cuál es la probabilidad que me salga 2 veces cara cuando tiro 2 veces la moneda? 1/2 por 1/2. ¿Ya? Pero el otro es un ejemplo más complejo. ¿Cuál es la probabilidad de salir embarazada usando preservativo? Primero que falle el preservativo, 12%. Luego la probabilidad de salir embarazada en un solo evento, 33%. 0.12 por 0.33. Esa es la chance. ¿Entiendes? Así es como se calcula una probabilidad conjunta. Muy bien. Ahora, 2 eventos cualesquiera es cuando hay que sumar la probabilidad que ocurra A o que ocurra B. ¿Cuál es la probabilidad que ocurra cara o sello cuando tiro una moneda? 100%. 1/2 más 1/2. Ese es 1, 100%. El O es cuando tienes 2 eventos cualesquiera, que puede ocurrir el A o puede ocurrir el B. Eso en matemática es el operador de unión, ¿verdad? En cambio la conjunta era el operador ¿de qué? De intersección. Y finalmente la probabilidad condicionada, como ven acá arriba, viene del teorema de Bayes. Bayes lo que dice es la probabilidad de que ocurra A condicionado a que primero ocurra B. Por eso A se llama probabilidad a priori, y B se llama probabilidad condicional. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de, por ejemplo, siempre les pongo, ¿no?, de entrar a neurocirugía en el Rebagliati, dado que primero hay que entrar a neurocirugía? Es una probabilidad condicional. Primero tienes que ingresar a neurocirugía y luego dentro de ese subgrupo agarrar Rebagliati. Es una condición. Entonces la fórmula correcta, o mejor dicho simplificada, es la probabilidad de que ocurran ambos eventos sobre la probabilidad de que solamente ocurra el evento B. Y la fórmula desarrollada, según el teorema de Bayes, es este. A priori es la probabilidad que queremos que ocurra, la a priori la inicial, pero tienes que multiplicarlo por la probabilidad condicional inversa, esta de acá, y abajo la probabilidad total es la fórmula desarrollada. Entonces estas dos son una expresión de la misma fórmula que, como les digo, en el residentado ha venido una que otra vez en esos exámenes de San Marcos antiguos, donde te dicen que calcules la probabilidad de un evento o de otro. Entonces, para fines prácticos, yo lo que les recomiendo es, cuando les pongan una pregunta de probabilidad condicional, simplemente armen la tabla. O sea, supongamos, tenemos acá una tabla, es un ejemplo, ¿ya? Pacientes enfermos, sanos. Pacientes, por ejemplo, que fuman, que no fuman. Entonces, la probabilidad de fumar y estar enfermo, ponte que acá sea 10, ¿ya? 10 casos. Acá son 20, acá son 30, acá son 40. Sumas esto es 40, todos los que fuman, los que no fuman son 60,
todos los enfermos son 30 y todos los sanos serían 70. Y en total toda la población, ¿cuánto es? 100. Entonces, cuando te pregunten cuál es la probabilidad de fumar siendo enfermo, es directo. ¿Cuál es la probabilidad de fumar? Entonces va a ser 40 de 100. Y la probabilidad de estar enfermo va a ser 30 de 100. Pero te están pidiendo esa intersección. Entonces la probabilidad esta. 10 en 100. La probabilidad de estar fumando y ser enfermo. Por eso cuando venga un problema, como no estamos en clase de matemáticas, todos los que han venido se resuelven así. Arma la tabla, ubica el dato y encuentra la condición. La probabilidad es de fumar a priori, dado que, siendo un enfermo. Entonces en la tabla el único lugar donde calza el fumador enfermo es acá. Pero no te olvides, no es 10 de 40, ni 10 de 30, es 10 de 100. Porque es la probabilidad condicional de todo el proceso. ¿Ya? Y eso cuando lo llevas a la fórmula se explica con esto. No se tranquen, esto es una parte que hay que pasarla porque no va a ser rentable. Ya, tranquearnos en esto. Lo que sí vino es el teorema de Bayes. El teorema de Bayes fue el que explicó la probabilidad condicional. ¿Y por qué es importante esto? Porque en medicina varios eventos son condicionales. Primero tiene que ocurrir una enfermedad, luego tiene que ocurrir una complicación. ¿Ya? Entonces ahí nos quedamos en este concepto. Luego, como les dije, cuando yo tiro una moneda, es fácil, ¿verdad? ¿Cuánto es el marco muestral? 2. Pero si yo tiro 1000 veces la moneda, entonces el marco muestral es exponencial, pues. Son varias opciones. Puede salirme 10 caras, 990 sellos. 11 caras, 889 sellos. O sea, es un mar de números. Entonces, cuando yo quiero estudiar ese mar de números, tengo que recurrir ¿a qué? A una distribución. ¿Se acuerdan la pregunta en junio? ¿Qué es una distribución de probabilidades así de sencillo? Es simplemente cualquier variable aleatoria puede asumir diferentes valores, ¿verdad? Entonces, si es que es discreta o si es que es continua, su DP, distribución de probabilidad, va a ser distinta. Si es que es discreta, la distribución de probabilidades es una tabla, gráfico tipo barra simple o cualquier sistema que especifica todos los posibles resultados para una variable aleatoria. Entonces, en este caso, en verde, distribución de probabilidades de variable discreta. ¿Se acuerdan que Bernoulli hizo el ensayo para la binomial de 2 resultados y Poisson hizo el ensayo para la politómica de más de 2 resultados? Entonces, cuando Bernoulli tiró su ecuación, esta ecuación que ven acá, ¿qué me permite? Me permite calcular en n ensayos, n es el número de ensayos o eventos, ¿no es cierto? N ensayos, la probabilidad P de que ocurra un evento. O sea, solamente usando esta fórmula de Bernoulli, tú le puedes preguntar, Bernoulli, si yo tiro 1000 veces la moneda, ¿cuál es la chance de que me salgan 990 caras y 10 sellos? Solo se responde ahí. ¿Está bien? Entonces, vamos a llevar un ejemplo médico, un ejemplo real. ¿Cuál es la probabilidad de salir embarazado? 33%, sin protección en día fértil. ¿Cuál es la probabilidad de que falle el condón? 12%. Entonces la probabilidad de salir embarazado y que falle el condón multiplica. Ya ponte que salga 0.01, ya, por ejemplo. No lo calculo. Entonces yo te pregunto, eso es en un evento. Doctor, ¿y si me expongo 100 veces, 200 veces? ¿Cuál es la chance de que salga embarazada? ¿100%? No. ¿Qué tienes que calcular? Probabilidad binomial. Tú colocas, ¿cuántas exposiciones quieres? Quiero 100. Perfecto, 100 exposiciones. ¿Cuál es tu probabilidad por exposición? Tanto. Le metes la fórmula y sale. Y te va a salir en 100 exposiciones con preservativo y en día fértil, esa es tu chance de salir gestante. Y así se calculan las probabilidades, ¿me entienden? Entonces no va a ser 100% porque los eventos son excluyentes, ¿se dan cuenta? O sea, no es que tienen que ocurrir necesariamente porque uno excluye en el otro. Entonces, obviamente, si tú retiras el factor del condón, por ejemplo, y te quedas con 33%, ahí sí, pues hace 100 ensayos, pues la chance es alta. Pero nunca es segura. Por más que haya 1000 exposiciones, 100.000 exposiciones, nunca es 100% seguro. Porque la medicina, ¿qué es? Probabilística. Siempre recuerden eso. Por más que, doctor, pero que a la 1000 veces, si somos fértiles, ¿no vamos a tener un hijo? Probablemente no. O sea, eso es lo que trato que queramos entender. No hay evento cierto en la medicina. Ya, eso es algo que tenemos, no es algo que vamos a morir, todos morimos, ¿no? Pero de ahí eventos ciertos en la biología es difícil de
tener. ¿Está bien? Entonces esa es la idea, por qué tenemos que ver la importancia de esta curva. Cuando quieres calcular, doctor, he hecho una muestra con 100 pacientes oncológicos, les hemos dado quimio. La literatura dice que 20% recuperan, 80% no recuperan. Entonces, cuando tú tires la ecuación para ver la probabilidad de que en tu muestra haya recuperación o no, ¿qué fórmula crees que vas a tener que usar en el STATA? La de Bernoulli. Ponerle, ¿cuánta muestra tienes? Tengo 100 pacientes. ¿Cuál es la probabilidad de que cure? 20%. Y flum, te sale. En los 100 pacientes tienes la probabilidad de que tantos estén curados, tantos no. Te sale así. ¿Ya, chicos? Entonces, esa es la lógica de la distribución binomial. Ahora, ¿para qué también usamos? Cuando el investigador quiere calcular el tamaño de la muestra de una variable dicotómica, o sea, que ocurra P o que no ocurra Q, también tiene que recurrir a esta curva. O sea, ¿qué quiero decir? Que cuando yo quiero hacer una muestra y quiero ver cuánto tamaño de muestra tendré que sacar para que haya una probabilidad de 20% de ocurrencia de un evento y 80% de no ocurrencia del evento, sale con esta curva. ¿Está bien? Entonces, las distribuciones binomiales o de Poisson o de Gauss, ¿para qué nos sirven? Para elegir el tamaño de muestra y para poder inferir la población. Para esas dos. ¿Ya? Entonces, por eso es importante en esta clase repasar distribución. Y finalmente, si me dicen, doctor, la probabilidad no es discreta, es continua. O sea, cuando es continua, ¿cuántos valores tiene? Infinitos. Entonces, la única forma en la matemática de hablar de valores infinitos, ¿cómo es? Con una función. Con una función. Entonces, las distribuciones de probabilidades continuas, hay un montón en el mundo, hay un montón. Pero ¿cuál es la que nos importa a los médicos? ¿Qué distribución? La de Gauss. Esta es la fórmula de Gauss que les dije. Cuando una distribución cumple esa función, nunca se olviden en matemática la función que arma un gráfico. Entonces Gauss se atribuye, es de 1800 este brother, Gauss, antiguísimo. Gauss se atribuye como el estadístico, el matemático, que nos entregó esta fórmula, de tal forma que cuando las probabilidades cumplen esta ecuación de Gauss, ¿correcto? Se arma una curva así, una curva normal lo llamaron. ¿Por qué se llama normal? Porque con una desviación estándar agarras el 68% de chances. Con 2, 95, con 3, 99. Entonces, ¿qué demostró Gauss? Gauss demostró cualquier evento que tú tires al azar de variable cuantitativa continua y que cumple esta función, yo te aseguro que se van a respetar esas proporciones. Ese fue su aporte de Gauss. Él no sabía que iba a ser tan útil para la medicina, 1800, estamos hace años. Él no sabía que lo íbamos a usar tanto ahora. Entonces, con el tiempo, la bioestadística se dio cuenta que los fenómenos biológicos cumplían la curva de Gauss. Por eso en el Daniels dice la curva de distribución de probabilidades más importante de toda la bioestadística es la curva normal de Gauss. Es la más importante. No hay forma de que ningún médico, biólogo, psicólogo, cualquiera que estudie la vida, no conozca esta fórmula. Porque es como quien dice el mapa estadístico que nos permite calcular la probabilidad de un evento. Se vio que si yo tomo la presión arterial a infinitos humanos, va a dar esa curva. Si yo les mido los leucocitos a infinitos animales, va a dar esa curva. Y casi todos los eventos biológicos cumplen la normalidad. ¿Está bien? Por eso siempre recuerden, cuando en una pregunta de examen te digan o no te mencionen que es normal, no te mencionan, o sea, no dicen, ¿qué tienes que hacer? Asumir. Asume que es normal. ¿Está bien? Muy bien. Finalmente, la distribución normal de Gauss se llama estándar, esa es pregunta del residentado, se llama estándar simplemente cuando matemáticamente reemplazas la media por 0 y la varianza por 1. Ahí se vuelve estándar. De tal forma que esta ecuación tan feita se simplifica en una más sencilla. Eso es la normal estándar. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo de repetir esto? Recordarles que para poder muestrear y para poder inferir necesitamos probabilidades. Y para conocer las infinitas chances o finitas chances de una probabilidad, ¿qué necesito?
las distribuciones, la binomial, de Poisson y de Gauss. Sin estas tres distribuciones, jamás un estadístico podría tomar muestras de n valores. ¿Está bien? Acuérdense ese ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que falle el condón? Tanto. ¿De salir embarazada? Tanto. ¿Cuál es tu probabilidad de seguir gestando? Tanto. En ese evento. Y tu paciente te dice, y en 100 exposiciones no. ¿Qué haces? ¿Cómo le calculas? Entonces tienes que levantar, ¿qué variable estás? Gestar sí, gestar no. Discreta. Binomial. ¿A quién tengo que recurrir? A Bernoulli. Y le aplico la fórmula. En 100 exposiciones tienes 20% de chance. Ahí está. Y pones en Google, pones calcular, calculadora, distribución binomial de Bernoulli y te sale el primer link. Y ahí tú pones el P, o sea la probabilidad, el número de eventos N y abajo te sale la chance. Y ya está. Y nunca es uno. Nunca es uno. Nunca se olvida. ¿Ya? Muy bien. Al revés. No, doctor, no quiero calcular si embarazo sí, embarazo no. Quiero calcular mi presión cuantitativa continua. ¿Qué curva vamos? Gauss. ¿Ya? Muy bien. Entonces con eso ya está.